cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí estamos de nuevo con ustedes en esta reunión especial. Este es un día, como dice la Escritura, bendecido. Es el día que hizo el Señor. Y dice, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Qué bueno estar juntos hoy aquí, mis hermanos. Qué bueno poder disfrutar este tiempo juntos. Gracias por esos cantos, hermanos. Nuestros hermanos siempre preparan estos cantos y doy gracias a Dios porque nos alientan también, primero, a adorar a Dios, a cantarle a Él, y segundo, a reflexionar en que estamos en un tiempo difícil, pero que ahí podemos tener, como cantábamos hace un momento, esa paz, la paz que solo Cristo nos puede dar. Y hermanos, estamos escuchando noticias de familias que cada día están pasando por problemas, por pruebas. Ánimo, hermanos, Dios está con nosotros y eso lo vamos a ver esta noche. No nos va a dejar solos jamás. En todo momento Él te va a acompañar. Y yo quiero dar las gracias a cada uno de ustedes, hermanos, que está conectado en este momento, en esta reunión. Esta es nuestra reunión, porque ahora así nos estamos reuniendo. Ya tenemos un poquito más de 4 meses y qué bueno que podemos compartir este tiempo. Gracias a todos los que hacen este esfuerzo de poder compartir este tiempo. Y ahí donde tú estás, hermano, yo te animo para que te quedes un poquito quieto y que escuches la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir hoy al libro de Ezequiel, capítulo 48. Busque conmigo, por favor, hermano, ahí con su Biblia. No importa si es electrónica, no importa si es la que uso yo, de estas de papel. A mí me encantan estas, hermano. Busque conmigo Ezequiel, capítulo 48. Estamos estudiando acerca de los nombres de Dios, una respuesta para la pandemia. Y hemos visto cómo los nombres de Dios, que el nombre no es un nombre, el nombre es la persona de Dios. Los nombres no existen por sí mismos. Atrás de todo nombre hay una persona, hay una persona. Y el nombre de Dios, hermanos, nos dice entonces quién es Él en relación con su pueblo. Primero nos dice quién es Él. Hay algunos nombres que lo vimos. Luego, otros nombres en relación con su pueblo. Por ejemplo, vimos Jehová Jireh, que es ese Dios proveedor, ese Dios que nos va a dar siempre para cubrir nuestras necesidades. Vimos que Él es Jehová, nuestro sanador. Vimos que Él es Jehová, nuestra justicia nuestra, Jehová Sidkenu. Y ahí vimos otros nombres. Y yo quiero que hoy vayan conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 48. Y vamos a ver el último versículo de este maravilloso libro. Ezequiel es un libro fantástico en el Antiguo Testamento. Y dice así la palabra del Señor. Solo voy a leer el versículo número 35. Mire conmigo, por favor, cómo termina este libro. Lo hace de una forma espectacular. Ezequiel 48, 35 dice: en derredor tendrá 18,000 cañas. Habla de una ciudad, ¿okay? O del centro, digamos, de una ciudad. Y dice que ahí todo eso va a tener 18,000 cañas. Y la pregunta es, bueno, pastor, ¿y qué son 18,000 cañas? Bueno, 18,000 cañas, hermanos, son 9,500 metros más o menos. O sea, 9,5 kilómetros aproximadamente, para traducirlo en cosas que nosotros comprendemos, entendemos, ¿ok? Estas son medidas de la Biblia de hace muchos siglos atrás, pero para nosotros entonces, en nuestro lenguaje es 9,5 kilómetros más o menos. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Dice, y alrededor tendrá 18,000 cañas. Y mire cómo termina diciendo. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. O en otras traducciones dice Jehová Shammah. Jehová Shammah. O Jehová Sama. Ahora, hermanos, ¿qué significa Jehová Sama? Jehová Sama quiere decir es el Dios presente. Jehová está ahí.
Eso quiere decir, Jehová está ahí. Es el Dios que va a convivir eternamente con su pueblo. No voy a hacer un estudio escatológico de la enseñanza que da el libro de Ezequiel. Por ejemplo, en el capítulo 38 y 39 de este libro, habla, mis queridos hermanos, acerca de Og y Magog, lo que va a pasar. Y eso requiere un estudio de lo que va a acontecer ahí alrededor de ese tiempo. Y esto va a ser, hermano, allá al tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Y del capítulo 40 al capítulo 48, mire bien esto, hermano, del 40 al 48, el profeta Ezequiel tiene una visión de Dios de lo que va a ser la reconstrucción del templo. Acuérdense ustedes que el corazón de la adoración de Israel era el templo. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios no vivía en las personas. Ese es un privilegio que solo tenemos nosotros ahora en el tiempo, en este periodo que se le llama la iglesia. De Hechos capítulo 2 hasta el día del rapto. Ahora, quiero decirles, hermanos, que en el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis 1 hasta Malaquías, todo eso, e incluso podíamos tomar algunas partes del inicio del Nuevo Testamento, la presencia de Dios estaba ahí en el templo, primero en el tabernáculo que construyó Moisés, allá por los años 1440 y algo, antes de Cristo. Moisés levantó el tabernáculo y dice al final del libro de Éxodo, para ser más exacto, en el capítulo 40 de Éxodo, dice, y la gloria de Jehová bajó al templo. Y ahí estuvo la gloria de Dios, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Por eso, al tabernáculo, cuando ustedes leen Éxodo, se le puso por nombre el tabernáculo de reunión, porque ahí se reunía Dios con su pueblo. Por eso se le puso el tabernáculo de reunión. Cuando usted lea el libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y muchos otros pasajes, va a encontrar el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque ese era el punto donde Dios y el pueblo ahí se reunían. El pueblo iba al tabernáculo. Posteriormente, Salomón construyó el templo. Y la Biblia dice que la gloria de Dios bajó al templo y ahí estaba la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál es el punto de esto, hermanos? Aquí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 10, si usted lo lee, capítulo 10 y 11, la nación de Israel, y este libro es fabuloso porque Dios le muestra a Israel, al profeta Ezequiel, el pecado de su pueblo. Y lo lleva y le dice, mira este templo, cómo lo han construido, y mira lo que han metido aquí adentro. Y dice que los líderes religiosos de Israel, dentro del templo, tenían imágenes a Baal, tenían imágenes de Acera, tenían imágenes del sol, de la luna. O sea, el templo de Dios se había constituido en un centro de idolatría, ahí adentro del templo de Dios. Se constituyó en un centro de prostitución idolátrica, el templo de Dios. Y Dios le dice al profeta Ezequiel, ven, te voy a mostrar, mira esta cámara. Y dice que Dios lo llevó y le mostró todos los ídolos que estos líderes, pseudo líderes, habían metido en el templo. En el capítulo 10 y 11 de Ezequiel, entonces Dios le dice, Ezequiel, yo voy a salir del templo. Y dice Ezequiel, y miré cuando la gloria de Dios se levantó del lugar santísimo y se puso en el atrio. Y del atrio, dice, la gloria de Dios se levantó y se fue al monte de los olivos. Y del monte de los olivos, la gloria de Dios subió al cielo. Y ese templo quedó abandonado. Cuando el Señor Jesucristo vino, ustedes saben, mis queridos hermanos, que ahí estaba el templo, pero también era un centro de corrupción, acuérdense, lo habían hecho un mercado. Los líderes religiosos, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, que era Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes, estaban terriblemente contaminados, ¿sí? Para no hacer larga la historia, ustedes se acuerdan
Jesucristo profetizó en el libro de Mateo, en el capítulo 24 y otros pasajes ahí, de que ese templo iba a ser destruido. Y Jesús les dijo, miran estas cosas, aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el año 70, Tito, el general romano, entró y destruyó el templo. Dispersó a los judíos y desde el año 70, hermanos, hasta este día, Israel no ha tenido templo. Estamos hablando casi de 2000 años. Y una de las cuestiones proféticas de Israel es la reconstrucción del templo, que justamente, Ezequiel lo profetiza. Ezequiel 40 al 48, 8 capítulos, le da las medidas exactas de cómo va a ser. Y fíjese usted, para que mire conmigo, vaya conmigo al capítulo número 44, por favor. Mire aquí, Ezequiel capítulo 44, para que usted mire, porque este templo es apocalíptico, es futuro. Los judíos todavía no tienen este templo, no lo han reconstruido, pero lo van a reconstruir un día. Por ejemplo, eso ahorita de que el señor Donald Trump reconoce a Jerusalén como la capital de Israel, ¿ah? Y otras naciones como Honduras y Guatemala han reconocido ya a Jerusalén como la capital de Israel. Eso es profético, porque Israel tiene que recuperar su territorio de Jerusalén y ahí va a reconstruir su templo. Eso no quiere decir que nos estamos acercando a este día. Ahora, mire lo que dice aquí, lo que Dios le revela al profeta Ezequiel. Mire conmigo el capítulo 44 de Ezequiel. Dice, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario. Aquí el santuario es el templo. Y dice Ezequiel, Dios me hizo llevar y me llevó a esta puerta exterior. Y mire cómo dice, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. ¿Y sabe qué? Ahí está el Monte de los Olivos al oriente. ¿Y sabe otra cosa? La Biblia dice que cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra, esto es, al final de la tribulación y la gran tribulación, va a poner su pie en el Monte de los Olivos. Y dice que el monte se va a rajar, se va a partir y va a quedar una calle en medio del monte. Y de ahí, del Monte de los Olivos, Jesús va a ir a este templo reconstruido. Ahora, ahí en el templo, Jesús va a tomar la majestuosidad, se va a sentar en el trono y va a comenzar el reino. Ahí se cumple Ezequiel 48:35. Jehová Sama, Jehová estará ahí, presente. Ahora, hermano, qué interesante, si ustedes se acuerdan, en Ezequiel 10, dice que Dios le dijo al profeta Ezequiel, mira, ya me voy. Y salió, dice, del lugar santísimo al atrio, del atrio al Monte de los Olivos y del Monte de los Olivos al cielo. Cuando Cristo regrese por segunda vez, viene al Monte de los Olivos, primero, ahí se para, y luego viene al templo. Así como se fue la gloria de Jehová, así regresará. Así regresará. Entonces ese templo quedó sin gloria. Por eso ahí hay una palabra en el Antiguo Testamento que dice Icabod. ¿Qué quiere decir esta palabra? La gloria se fue. La gloria se fue. Icabod. La gloria se fue. Quedó sin gloria. Quedó una casa vacía. Pero mire lo que dice aquí. Leo de nuevo. Ezequiel 44. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella, estará por tanto cerrada. Verso 3. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, este príncipe es Jesús, el Mesías, él se sentará ahí para comer pan delante de Jehová, por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte, por delante de la casa, y miré, y aquí la gloria de Jehová había llenado la casa, y me postré
sobre mi rostro. ¿Qué dice el profeta? Va a venir ese príncipe y va a entrar de nuevo por esa puerta. Y dice, y la gloria de Jehová. ¿Te acuerdas lo que dice el profeta Habacuc? Dice el profeta Habacuc que cuando Cristo regrese por segunda vez a la tierra, dice que la gloria de Jehová llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Esa es la presencia de Dios. Ahora, mis hermanos, eso no quiere decir de que solo en ese momento la presencia de Dios estará ahí. Quiero decirte algo. Dios nunca ha dejado su pueblo sin su presencia. Dios siempre ha estado con su presencia al par de su pueblo. Nunca lo ha abandonado. Jamás. Nunca. Yo quiero resumir aquí, resumir esta enseñanza. Por ejemplo, cuando Cristo vino, ¿quién era el Señor Jesucristo? Bueno, si usted quiere ver conmigo, vaya al libro de Mateo, por favor. Mire conmigo Mateo capítulo 1. Lo que dice la palabra de Dios. Estudiemos la Biblia. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y dice, versículo 22, estoy leyendo Mateo 1:22. Dice, todo esto aconteció, dice Mateo, escribiendo este libro maravilloso, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, Isaías 7:14, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, el apóstol Mateo dice que traducido es Dios con nosotros. Dios nunca ha dejado solo a su pueblo. Ahora, es el pueblo el que le ha dado la espalda a Dios. Dios siempre ha andado con su pueblo. Dios siempre ha estado con su pueblo. ¿Y cómo es uno de los nombres del Mesías? Es Emmanuel. Nombre fantástico, formidable. Quiere decir que Dios con nosotros. Yo quiero que tú mires algunos aspectos y vamos a ir al libro de Éxodo entonces, hermano. Para que tú mires, no podemos traer toda la enseñanza porque podíamos empezar allá con Adán y Eva, con la presencia de Dios en el huerto, la presencia de Dios en el huerto. Luego podemos seguir caminando, por ejemplo, recordando a Enoc, que dice que no caminó con Dios. Dios estaba con Enoc, nunca lo dejó. 365 años vivió Enoc. Y dice, y caminó con Dios, al lado de él, de la mano. Ahí iban juntos siempre, Dios y Enoc. Y así puedo venirte y traerte toda la historia de la presencia de Dios, pero tardaríamos, ¿qué? Una semana estudiando solamente esto de Jehová Sama. Jehová está ahí. ¿Qué quiere decir? Jehová está presente. Nunca, jamás Dios abandonará a su pueblo. No importa que estemos en medio de una pandemia, no importa que estemos en medio de una crisis económica, no importa que estemos en medio de una crisis social o política, no importa eso. Él es Jehová Sama. ¿Qué quiere decir? Él es Jehová presente, el que está ahí con su pueblo permanentemente. Cuando Moisés iba a ir a Egipto, tenía una tarea muy difícil. Es más, él ni tan siquiera quería ir. Y para comenzar, mira el capítulo 3 conmigo. Éxodo capítulo 3, por favor. Mira lo que Dios le dijo aquí a este gran hombre llamado Moisés. Vamos a leer el verso 12. Bueno, voy a leer el versículo número 11. Entonces Moisés respondió a Dios, porque Moisés está tratando le está diciendo, Dios, no quiero ir. Yo realmente no quiero ir, estoy tranquilo aquí con mi suegro, con mi mujer, con mis hijos y con mis ovejitas. No quiero dolores de cabeza. ¿Y qué dolores de cabeza que tenía Moisés después? Pero mira cómo le dice Dios. Verso número 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Le dice Moisés, Señor, yo soy una persona demasiado baja. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y qué le dijo Dios?
Me gusta, versículo 12. Y él respondió, Dios le dijo, ve, porque yo estaré contigo. Yo soy Jehová Sama. Yo voy a estar ahí. No te voy a ir. No eres tú, soy yo. Y Moisés va a regañadientes, pero al final va. Yo le pego una buena reprimenda al final del capítulo 4 y dice que Dios se enojó y le dijo, hombre, vas a ir y punto. Yo soy el que mando. Y al final se fue. Y cuando Moisés venía de regreso ya con este pueblo, mira conmigo el capítulo 33, por favor. Esto me encanta, hermano. Esto me encanta. ¿Sabes por qué? Porque Moisés tenía una carga. ¿Te imaginas conducir 3 millones de personas bajo su cuidado? Que si por allá alguien se peleaba por una gallina, ahí venían a Moisés. Mira, Moisés, que me robó una gallina. No, que esta gallina era mía. No, que era tuya. No, que era mía. Y ahí están. ¿Ah? Que si allá había alguien que era esclavo y se enojaba con el amo, y a Moisés, mira que este amo me estaba molestando y me golpeó, y allá iba Moisés, y ahí iba Moisés tratando de arreglar los líos de todo el mundo, hasta el extremo que su suegro le dijo, Moisés, te vas a morir, así no se puede. Y este pueblo no va a poder aguantar. Dice que desde la mañana hasta la noche Moisés estaba ahí caso por caso, caso por caso. Si había un asunto de robo, Moisés lo miraba. Si había un problema matrimonial, Moisés lo miraba. Si había un problema de infidelidad, Moisés lo miraba. Si había un problema de injusticia social, Moisés lo miraba. Todo lo miraba él. Y no era fácil esto. Pero Dios le dice estas palabras a Moisés. Éxodo 33. Mire conmigo el verso 14. Me encanta esto, hermanos. A mí y a ti te debe de llenar. Dice, y le dijo, Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Ay, hermanos, cuando yo leo esto, digo, gracias Dios. Tú eres Jehová Sama, tú estás aquí. Y tú eres el único que nos puede dar descanso con tu presencia en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia. Dios le dijo a su siervo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Qué es lo que Dios te quiere dar con su presencia, mi hermano? El poder, la fuerza y esa paz y ese descanso que solo en Él lo puedes obtener. Nadie más te lo va a dar. Dice Dios, mi presencia irá contigo. Esto fue para Moisés, literalmente, pero también es para nosotros. Podemos hacer una aplicación a nuestra vida. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero cuando Moisés muere, hermanos, yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Josué. Porque Moisés murió. Y entonces Dios le dijo a Josué, mire conmigo Josué capítulo 1, por favor. Le dijo, versículo 2, Josué 1:2. Mi siervo Moisés ha muerto, le dijo Dios. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Verso 5, me encanta. Nadie te podrá hacer frente, no porque ellos tenían un ejército muy bien armado, no porque ellos eran valientes, no porque ellos eran numerosos. No es por eso. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y aquí está el punto. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué le dijo el Señor? No te dejaré ni te desampararé. Hermano querido, Jehová Sama, Jehová presente. Él está aquí. Él está ahí contigo. No te va a dejar. No te va a dejar. Quiero que vayamos al libro de Jeremías.
Y como yo les digo, podíamos ver incontables textos, pero no tenemos el tiempo ni el espacio para hacerlo. Busque conmigo Jeremías. Dios llama a este profeta, a propósito que Jeremías era un chico muy joven. Cuando Dios lo llamó, probablemente algunos dicen que tendría unos 15 a 17 años, por mucho. Mire conmigo Jeremías capítulo 1, verso 4. Dios lo llama al profeta. Verso 4 dice, vino palabra de Jehová a mí, dice el profeta Jeremías, diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, y aquí que no sé hablar porque soy niño. Le dice el profeta, Señor, ¿has visto cuántos años tengo yo? ¿Quién me va a hacer caso a mí? Y de hecho nadie le hizo caso. 41 años de ministerio y nadie se convirtió en el tiempo de Jeremías. En este tiempo Jeremías sería considerado como un pastor derrotado y fracasado. 41 años y ni un convertido. Imagínense usted qué frustración. Porque en este tiempo lo importante no es mi fidelidad, no es mi santidad, no es mi adoración, es los números, es el dinero. Como decía un pastor, y esto es cierto, el éxito de un pastor, decía, no está en la vida que lleva, sino en el número de miembros que tiene su iglesia. Y ese pastor ahí vive en El Salvador. Hermano, el triunfo de nosotros no está en el número de ovejas que tenemos. Está en la santidad que vivamos, en nuestra adoración a Dios, en nuestra fidelidad a la palabra. Jeremías, un hombre piadoso, santo, fiel, entregado, adorador de Dios, ni un convertido. 41 años de ministerio. Todo un triunfador, todo un victorioso. Versículo número 7. Y me dijo Jehová, dice el profeta Jeremías, Jeremías 1:7, no digas que soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Versículo 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Jehová Sama, yo estoy ahí contigo. Jeremías, no tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy contigo. ¿Se acuerdan ustedes de Elías, hermanos? Dice que Elías subió al monte Carmelo, toda la nación de Israel, el rey Acab, 450 profetas falsos de Baal, 400 profetas falsos de Acera, esta diosa pagana. Todo el día esta gente saltando, brincando, clamando a sus dioses paganos y no hubo voz que respondiese. Llegaron las 3 de la tarde para ofrecer el sacrificio. Elías se postró y solamente dijo, después de que hizo el altar de Jehová que estaba arruinado, después de que arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, ¿qué dice? Jehová, que este pueblo sepa que tú eres el Dios y que a ti vuelves el corazón de ellos. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Y dice, y cayó fuego del cielo. Y después se fue Elías deprimido, angustiado, asustado. 40 días corrió hasta meterse en Horeb, justo donde llegó Moisés, siglos después. Siglos antes, disculpen. Ahí había estado Moisés en Horeb. Horeb es el monte de Sinaí, es el mismo monte. Sinaí, Horeb es el mismo monte. Imagínense desde el Carmelo al norte hasta Horeb al sur. Corriendo 40 días y 40 noches. Se esconde. Pero ahí donde está escondido, ¿sabe qué pasó? Dice que Dios llegó y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Yo estoy contigo. Yo estoy contigo, Elías. ¿Qué estás haciendo aquí? Ven, yo te voy a recomisionar. Y ahí lo comisionó y salió Elías, victorioso. Jeremías, ¿qué le dijo Dios? No tengas miedo, no temas delante de ellos, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y quiero que vayan conmigo
a dos pasajes del Nuevo Testamento, mis hermanos, que quiero que miremos en este momento como ejemplos. Uno de ellos es el caso de la conversión de Saulo. Ustedes se acuerdan de que Saulo iba persiguiendo la iglesia. Y ahí en el camino de Damasco, en Hechos capítulo 9, el Señor le aparece a Saulo. Ahora, hermano, tal vez estos hermanos, al ver esta tremenda persecución, todo el odio de esta gente en contra de ellos, de la iglesia primitiva, se preguntaron, ¿y qué pasa con Dios? ¿Y por qué no nos cuida Dios? Y mire lo que nos está pasando. Y estamos sufriendo y estamos terriblemente mal. Pero cuando Cristo se le aparece a Saulo, le dice estas palabras. Mire conmigo Hechos capítulo 9, versículo número 4. Bueno, voy a leer el verso 3. Mas yendo por el camino de Damasco, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, Saulo cayó a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién andaba persiguiendo Saulo? Saulo no andaba persiguiendo a Jesús. Saulo estaba persiguiendo la iglesia de Jesús. Pero perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús, porque no podemos divorciarnos de Jesús. El que odia a la iglesia, odia a Jesús. Y el mismo Señor Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Cristo se identifica y está con su iglesia. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. O Jehová Sama, el Señor está ahí, Jehová está ahí. Gente que te odia a ti, hermano, en tu trabajo, que te quiere hacer mal, odia a Jesús, porque tú y Jesús no pueden dividirse. No podemos dividirnos, Él está en mí. ¿Y qué dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y más adelante Saulo se convirtió. Quiero que vayas conmigo a 2 Timoteo, capítulo 4. Busque conmigo 2 Timoteo, por favor, capítulo 4. Y podemos buscar muchos otros textos, pero solo estoy llamando esto para ejemplo. Busque conmigo 2 Timoteo, capítulo 4. Saulo ya está con la espada aquí. Lo van a matar en unos poquitos días o unas pocas horas. Él escribe esta carta a la que yo le llamo el testamento del apóstol Pablo. 2 Timoteo, la última carta que él escribe. Y dice estas palabras, capítulo 4, versículo 16. En mi primera defensa, o sea, cuando Pablo llegó para ser enjuiciado ante el emperador romano, mira cómo dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pablo dice, cuando ya fui llamado por el emperador para entrar en juicio, mire, todos se la dieron, nadie me acompañó, solito estaba ahí. 17. Pero el Señor estuvo a mi lado. Pablo dice, nadie me acompañó. ¿Pero qué dice? Pero el Señor estuvo a mi lado. Y dice, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pablo le llama aquí león al emperador romano. Y dice, ahí el Señor estuvo a mi lado. Él me dio fuerza. Él me hizo predicar la palabra y fui librado de la boca del león. Verso número 18. Y el Señor me librará de toda obra mala. ¿Por qué me va a librar? Dice Pablo. Porque Él está conmigo. Él es Emmanuel. Él es Dios con nosotros. Siempre hablo con mi hermano Jorge, por ejemplo. Mi hermano Jorge es un hermano muy querido por todos nosotros, pero tristemente él vive solo. Pero siempre le decimos, Jorgito, no está solo. Emmanuel, Él es Dios con nosotros y nunca nos va a abandonar. Su presencia irá con nosotros y no solamente con nosotros, sino
en nosotros. Él está en mí. El Señor Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, yo quiero que vayas conmigo al libro de Juan, capítulo 16, por favor. Busca conmigo Juan, capítulo 16. El Evangelio de Juan. Este libro es maravilloso, el Evangelio de Juan. Lo he estado leyendo, hermanos, y nos tiene unas enseñanzas fantásticas. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo número 16, el Señor hace una promesa de que el Espíritu Santo va a venir y va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego el Señor dice, sigue hablando del Espíritu Santo, eso está en los primeros versículos 8, cuando Él venga, el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nosotros no podemos convencer a nadie, es el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo les va a recordar todas las cosas. Todas las cosas. Y entonces la primera obra del Espíritu Santo, ¿cuál es? La primera obra del Espíritu Santo, mis hermanos, es el convencimiento de que nosotros somos pecadores. Él nos convence, y cuando Él nos convence, entonces Él viene a morar en nosotros. Él viene a vivir en nosotros. Y esto lo dice en el capítulo 14. Ahora mire conmigo un poquito más atrás, en el capítulo 14. Dice el Señor, versículo número 16. Mire conmigo Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y mire cómo dice, para que esté con vosotros para siempre. Ahora, antes de pasar al siguiente versículo, la palabra otro aquí quiere decir otro igual a mí. Cristo les dice, yo les voy a dar otro consolador para que esté con ustedes y no por un día, sino para que esté con ustedes para siempre. Cuando el Espíritu Santo me convence a mí de que soy pecador, en el capítulo 16, ahí lo dijo Jesús, ya lo vimos. ¿Qué dice el texto? Hermanos, dice, Él va a venir a vivir entonces en mí. Y Él vive en el corazón de todos aquellos que lo han recibido como Salvador personal, al Señor Jesucristo. Y ahora mira el versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y aquí mire lo que dice Jesús. Porque mora con vosotros. Con es una preposición que quiere decir al lado de. Pero ¿qué dice el versículo número 17 al final? Pero estará en vosotros. ¿Se dan cuenta la diferencia? El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba con la gente, al lado de la gente. Pero ahora ha cambiado el sistema. Y ahora el Espíritu Santo está, ¿qué dice? En nosotros. En quiere decir dentro de. Dentro de. Ya no con, sino en. ¿Y cuál es la función primordial del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida? Ahí está en el versículo 18. ¿Ya te diste cuenta? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora, ¿qué significa esto de no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, hermano? Esto no habla de la segunda venida. Esto habla de que Cristo no nos va a dejar solos, sino que Él estará en nosotros. ¿A través de quién? A través de la presencia del Espíritu Santo. En otras palabras, al venir el Espíritu Santo a tu vida, mi hermano, al estar en mi corazón, me trae la presencia de mi amado Jesús. Emmanuel, Dios con vosotros, Dios con nosotros. No nos dejará huérfanos. Ahora, mis queridos hermanos, ¿qué nos dice esto en medio de todo este tiempo tan difícil? En medio de todo este tiempo tan complicado. Bueno, termino con unas aplicaciones. Por ejemplo, vaya conmigo a 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Hay muchos 3:16 en la Biblia. Lástima que solo sabemos Juan 3:16. Pero hay muchos 3:16 que son hermosos, que tenemos que aprenderlos también. Y dice así,
1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Te acuerdas lo que era el templo en el Antiguo Testamento? Era el lugar de la morada de Dios. Ahora Dios no habita en templos. Allá está nuestra capilla cerrada, ya 4 meses de no reunirnos allá. Pero eso no nos ha permitido, o eso no nos ha impedido, perdón, eso no nos ha impedido congregarnos, adorar y servir al Rey. ¿Por qué? Porque el templo somos nosotros. Mira lo que dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Él no me va a dejar huérfano. Hermano, en medio de tus enfermedades, en medio de la pérdida de tus seres queridos, mire, nuestros seres queridos son temporales. Nos vamos a ir todos de acá. Pero se vaya quien se vaya, Dios seguirá conmigo. Hermano, Dios está contigo. ¿Y sabe lo que dice? Él me dio fuerza, dice Pablo en segunda de Timoteo 4. Él estuvo conmigo y me dio fuerza para soportar esas pruebas difíciles, esa pérdida de tus familiares queridos, hermanos que han perdido sus esposos, hermana Teresa, a quien apreciamos tanto, de hermana Marixa, Mirna, Belinda, y ahí podemos mencionar a Elia, a Isabel y a muchos otros hermanos más. Pastores amigos que se fueron con el Señor y me dolió mucho mi corazón porque hemos convivido con ellos. Pero el Señor aquí nos tiene fortalecidos porque Él nos da la fuerza y el poder. Él es Emmanuel. Hermanos que están pasando por esa crisis, hermanos que les dio el COVID, pero Dios estuvo con ellos, no los dejó solos. Hermanos que han perdido sus empleos, pero Dios ha estado con ellos, no están solos. Eso quiere decir, Jehová ama, Jehová está ahí. Dios estará contigo, mi hermano. Nunca te abandonará, nunca te dejará. Isaías 41:10. Otra promesa del Señor para todos nosotros. Isaías 41:10. Casi todos lo sabemos. ¿Qué dice? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y mire cómo dice el versículo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No es que nosotros seamos tan fuertes para soportar todo esto. Este encierro a mucha gente ya lo tiene loca. Mucha gente está deprimida. Mucha gente está saliendo y exponiéndose porque ya no quieren. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios no está en sus corazones. Porque están vacíos. Pero cuando Dios está aquí, aquí estamos llenos. Yo no tengo necesidad de ir a la calle o de hacer esto, o de andar en parrandas, o de embriagarme, o de emborracharme, o de drogarme para ser feliz. Aquí somos felices y Dios nos da fuerza porque Él está con nosotros. Salmo 23:4. ¿Te acuerdas lo que dice? Ese salmo lo conocemos casi todos. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Aunque nos dé el coronavirus, y estemos entubados ya en camino de muerte. ¿Qué dice el texto? No temeré mal alguno. No porque estoy en manos de buenos médicos, no porque tengo buenos medicamentos, y no estoy diciendo que eso sea malo. Pero ¿qué dice el salmista? Porque tú estarás conmigo, Jehová Sama, Emmanuel, Dios con nosotros. Aunque andemos en el valle de muerte. Y me gusta cómo termina el Salmo 48. ¿Te acuerdas cómo termina este salmo? Este salmo me fascina. Porque este Dios, mira qué lindo cómo termina este salmo. Es Dios nuestro, eternamente y para siempre. No solamente por los 50 o 100 o cuántos años vivamos aquí. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ay, hermanos, esto es emocionante. Que mi Dios va a estar conmigo, aunque yo me muera, yo voy a ir con Él a vivir más allá de esta muerte. El COVID no puede derrotarnos. Puede ser que nos mate, pero no nos va a derrotar porque nos abre las puertas a la eternidad para vivir con Dios
eternamente en Jehová Sama, ahí con Él, cara a cara, viéndolo. Hermano, no permitas que esta crisis te deprima, que angustie, te dé temor y que el enfrentar que tu empresa tiene problemas, que no vas a tener trabajo, que vas a tener, podemos contaminarnos, que incluso podemos morir de esta enfermedad o que pase lo que pase, que un familiar ya se te haya ido. Dios dice, hijo, yo estoy contigo. Yo soy Jehová Sama. Jehová ahí. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Hermano querido, Él es Emmanuel. ¿Te acuerdas? Dios con nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo hermoso. Por favor, Señor, ayúdanos a reconocer tu presencia, no solamente para vivir esta vida en alegría, en fortaleza, en esperanza, en fe, sino también en santidad. En este encierro que estamos aquí, recordemos que Jehová está con nosotros y que tenemos que comportarnos como verdaderos hijos de Dios, dignos del Evangelio, como dice tu palabra en el libro de Efesios 4:1, que nos comportemos como es digno del Evangelio. Dios, gracias por tu presencia. Tu presencia nos da descanso. Tu presencia nos da poder. Tu presencia nos da consuelo. Tu presencia nos da fuerza. Tu presencia nos da todo lo que necesitamos, Señor. Gloria a tu santo nombre. Fortalece la vida de mis hermanos con tu santa presencia, santa y poderosa presencia. Gracias por esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga.